Bienvenidos a Sombra Roja. La historia de hoy es la casa que era mía, cómo superé la codicia de mi familia y recuperé el legado de mi abuela. El cuchillo de trinchar chocó contra la fuente de porcelana, un tintineo discordante que reflejaba el caos que ya burbujeaba bajo la superficie de nuestro asado dominical. Mi madre, Eleanor, se limpió las manos en un delantal con flores, su sonrisa fija, demasiado amplia, demasiado brillante. Vanessa, querida, has estado muy callada esta noche, canturreó, pero en sus ojos había un brillo que conocía demasiado bien, expectativa, juicio. Solo disfrutando del asado, madre, murmuré, moviendo un trozo de papa en mi plato. El aroma de romero y ajo, normalmente reconfortante, ahora se aferraba al aire como un sudario, pesado de tensión no dicha. Al otro lado de la mesa de caoba, mi hermano Michael se recostó en su silla, con una sonrisa satisfecha en los labios. A su lado, su esposa Sara se limpiaba la boca con una servilleta de lino, lanzando miradas entre Michael y yo, un destello depredador en sus ojos azules, por lo demás tranquilos. Mi tía Carol, sentada al final de la mesa, asintió sabiamente, sus pulseras de plata tintineando rítmicamente, acompañando la creciente incomodidad. Mi tío David, su esposo, simplemente masticaba, ajeno o tal vez deliberadamente ignorante de la tormenta que se gestaba. Necesitamos hablar de la casa, Vanessa, dijo Michael, su voz resonando, cortando el clater educado de los cubiertos. No era una sugerencia. Era una declaración. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. La casa. Mi casa. La casa que mi abuela, que Dios la bendiga, me había dejado, explícita e inequívocamente, en su testamento. Una pequeña cabaña, enclavada en un terreno amplio justo a las afueras de la ciudad, un lugar en el que había invertido años de ahorros y esfuerzo renovando, un santuario que había construido para mí. ¿Qué pasa con ella, Michael? Mi voz, sorprendentemente firme, parecía sorprender incluso a mí misma. Él intercambió una mirada con Sara, un destello conspiratorio. Bueno, realmente no estás usando todo ese espacio, ¿verdad? Eres solo tú. Y con nuestra familia creciendo, gesticuló vagamente hacia el vientre ligeramente abultado de Sara, un desarrollo reciente que habían anunciado con gran fanfarria, como si fuera un decreto real, necesitamos más espacio. Nuestro lugar actual está al límite. ¿Así que quieres que me mude? Pregunté, mi mirada desviándose hacia el reloj de abuelo antiguo en la esquina, cuyo constante tic-tac contrastaba con la aceleración repentina de mi propio corazón. Eleanor aclaró su garganta, un delicado carraspeo que de alguna manera reclamó atención. No es mudarte completamente, querida. Solo, ajustarte. Michael y Sara necesitan la casa principal. Es lo más práctico. Podrías tomar la cabaña de invitados. La cabaña de invitados. En realidad, un cobertizo glorificado que había convertido en un pequeño estudio para pintar, apenas lo suficientemente grande para una cama y una pequeña cocineta. No tenía plomería adecuada, ni aislamiento real. Era un espacio para mi escape creativo, no para vivir. ¿La cabaña de invitados? Logré decir finalmente, las palabras con sabor a ceniza. Madre, eso no es un hogar. Es un cobertizo. Sara se rió, un sonido frágil y tintineante. Oh, Vanessa, no seas dramática. Es perfectamente encantadora. Y piensa en la privacidad. Nadie molestará tus actividades artísticas. La burla era apenas disimulada. Siempre había resentido mi arte, mi vida tranquila, mi independencia. Es una oferta generosa, en realidad, intervino la tía Carol, su voz empapada de falsa simpatía. Eres muy afortunada de tener una familia que vela por ti. Michael y Sara te estarían haciendo un favor, manteniendo la casa principal en la familia. Es mucho para una sola mujer, querida. He estado manejándola perfectamente estos últimos 5 años, repliqué, apretando con fuerza el tenedor, que me clavó el metal en la palma. Michael bufó. ¿Manejándola? Vanessa, casi no estás aquí la mitad del tiempo. Viajas para esos talleres. La casa queda vacía. Es un desperdicio de terreno valioso. Piensa solo en la plusvalía. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando conspiratoriamente, como compartiendo una brillante estrategia de negocios. Incluso podríamos construir una extensión en la cabaña de invitados, hacerla más habitable. Claro, eso saldría de tu parte del valor de la propiedad. ¿Mi parte? Repetí, un frío temor recorriéndome. ¿Qué parte? Esta casa es mía. La abuela me la dejó a mí. La escritura está a mi nombre. Eleanor suspiró,
un sonido largo y sufrido. Querida, tu abuela era sentimental. No pensaba bien estas cosas. Una mujer sola viviendo en una casa tan grande. No es práctico. Y, sinceramente, no es justo para Michael. Él es el hijo, el que lleva el apellido de la familia. ¿El apellido de la familia? La miré incrédula. ¿Qué tiene eso que ver con algo? La abuela quería que yo la tuviera. Lo dijo explícitamente en su testamento. Los testamentos pueden impugnarse, intervino Sara con suavidad, sus ojos brillando. Especialmente cuando hay circunstancias atenuantes. Como una distribución injusta de los bienes familiares. ¿Injusta? Mi voz se alzó, cortante, ¿injusta? Michael recibió el fideicomiso. Recibió las inversiones. Recibió todos los muebles antiguos del abuelo. Esta casa es todo lo que tengo. Y es una casa hermosa, Vanessa, dijo Eleanor, su tono conciliador pero firme. Por eso necesita ser administrada correctamente. Michael y Sara serían los encargados del legado familiar. No querrías negar a tu sobrino una educación adecuada, ¿verdad? Tocó su estómago, un gesto manipulador diseñado para invocar culpa. Mi respiración se cortó. Lo estaban torciendo, pervirtiendo. No preguntaban, estaban exigiendo. No sugerían, estaban tomando. El legado de mi abuela, mi santuario, mi futuro, siendo repartido durante un asado dominical. Así que ya lo han decidido, dije, con voz plana, desprovista de emoción. La realización me golpeó como un puño. Esto no era una discusión. Era un anuncio. Ya habían dividido mi casa. Michael asintió, satisfecho. Es lo mejor, Vanessa. Confía en nosotros. Somos familia. Solo queremos lo mejor para ti. Sus palabras, destinadas a calmarme, se sentían como un hierro caliente. Observé sus rostros. Eleanor, con su preocupación fingida. Michael, arrogante y con derecho. Sara, triunfante y calculadora. Tía Carol, asintiendo en acuerdo. Tío David, aún masticando, ajeno. Ninguno me miraba con empatía genuina. Era un cuadro de traición, pintado con la luz dura de su interés colectivo. Una extraña calma se asentó entonces sobre mí. Un lugar profundo y silencioso se abrió dentro, un espacio donde la tristeza y la decepción se mezclaban, pero también una aceptación tranquila, casi serena. Me veían débil, fácilmente manipulable, como la artista callada que no lucharía. Me veían como una persona fácil de dominar. Y por un momento, los dejé. Los dejé creer que habían ganado. Los dejé regodearse en su victoria asumida. Mi silencio no era sumisión, era observación. Era recolección de datos. Empujé mi plato, el asado ahora frío, poco apetitoso. Con su permiso, dije, mi voz apenas un susurro. No me siento bien. Nadie intentó detenerme. Nadie ofreció consuelo. Simplemente me observaron irse, sus ojos siguiéndome como depredadores rastreando a una presa que se retira. Mientras me alejaba de la mesa, el tintinear de sus cubiertos se reanudó, una sinfonía celebratoria. Ya estaban planeando las renovaciones, las extensiones, la división de mi espacio. Me refugié en mi habitación, el santuario dentro del santuario, y me senté en el borde de la cama. La luna, un delgado resquicio plateado, se asomaba entre las cortinas. La casa crujía a mi alrededor, sonidos familiares que ahora se sentían extraños, violados. Pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que habían ganado. Pero no habían visto la imagen completa. Nunca lo hacían. Siempre me subestimaban, confundiendo mi naturaleza tranquila con falta de determinación, mi preferencia por la soledad con debilidad. No sabían de la consulta legal que había tenido el año pasado, después del fallecimiento de la abuela, solo para asegurarme de que todo estuviera blindado. No sabían que había preguntado específicamente al abogado sobre la posibilidad de que la familia impugnara el testamento, anticipando exactamente este tipo de maniobra depredadora. No sabían que había tomado medidas. Medidas precisas, deliberadas. El martes siguiente, llegó un sobre grueso. El cartero me lo entregó, un intercambio casual que ocultaba el contenido explosivo. Mi nombre, estampado al frente, se sentía como un escudo. Lo rasgué, mis dedos temblando ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla potente de anticipación e indignación justa. Dentro, entre varios documentos oficiales, estaba la escritura original de la propiedad, en relieve. No solo estaba a mi nombre. Estaba redactada específicamente, con una cláusula que mi astuta abuela, con su experiencia en disputas familiares, había insistido.
La propiedad, incluyendo todas las construcciones en el terreno, se legaba únicamente a Vanessa Cartwell, con una estipulación explícita contra subdivisión o venta por un periodo de 25 años a partir de su fallecimiento, sin el consentimiento expreso por escrito de Vanessa Cartwell. Además, se detallaba una cláusula de usufructo vitalicio para mí, asegurando mi derecho a residir allí sin interferencias. Cualquier intento de desafiar o eludir estos términos resultaría en la pérdida inmediata de cualquier otra herencia o fideicomiso de la parte que impugnara, a ser distribuido a una organización benéfica especificada. La abuela siempre había sido una maestra del ajedrez. Mi abuela, que Dios la tenga en su gloria, había previsto su avaricia. Conocía el sentido de derecho de Michael, las tendencias manipuladoras de Eleanor, la naturaleza calculadora de Sarah. Me había protegido, no solo con su amor, sino con acero legal. Releí las cláusulas, una sonrisa triunfante se extendió lentamente por mi rostro. 25 años. Pérdida de todas las demás herencias. Esto no era solo una escritura, era una fortaleza impenetrable. Era una bomba legal silenciosa, contando el tiempo para estallar en sus caras. Tomé mi teléfono. El número del abogado de Michael, el señor Henderson, ya estaba guardado. Lo había obtenido discretamente, por si acaso. Señor Henderson, comencé, con voz clara y firme. Habla Vanessa Cartwell. Creo que mi familia tiene la intención de impugnar el testamento de mi abuela respecto a la propiedad en 14 Willow Creek Lane. Un silencio al otro lado. Ah, sí, señorita Cartwell. Los señores Cartwell efectivamente han estado en contacto. Creen que hay motivos para una reevaluación de la distribución de la herencia. Entiendo, respondí, ampliando mi sonrisa. Sin embargo, acabo de recibir la escritura original y todos los documentos testamentarios completos. Creo que sus clientes desconocen algunas cláusulas específicas. Procedí a leer, con tono calmado y medido, la redacción exacta de la cláusula de 25 años sin subdivisión, y más importante, la cláusula de pérdida de herencia. El silencio del otro lado de la línea se volvió espeso y pesado. Podía casi escuchar la sangre abandonando el rostro del señor Henderson. Señorita Cartwell, tartamudeó finalmente, no estaba al tanto de estas condiciones específicas. Mis clientes solo me informaron de un deseo general de renegociar los términos. Bueno, ahora ya lo sabe, dije, mi voz perdiendo dulzura, endureciéndose en algo afilado e inquebrantable. Le sugiero que informe a sus clientes sobre las implicaciones completas de cualquier desafío. No me mudaré a la cabaña de invitados. No subdividiré mi propiedad. Y ciertamente no renunciaré a ninguna parte de lo que mi abuela quiso que fuera mío. Cualquier intento de perseguir esto resultará en que Michael pierda cada centavo de su fideicomiso y de sus inversiones. Todo. Y me aseguraré de que se haga público el motivo. Colgué, el clic del teléfono resonando con la contundencia de mis palabras. El juego había cambiado. Ellos habían mostrado su mano, y ahora yo había jugado la mía. El siguiente domingo, el asado estaba conspicuamente ausente. En su lugar, llegó un mensaje breve, casi frenético, de Eleanor, exigiendo mi presencia. Vanessa, necesitamos hablar. Inmediatamente. Llegué a su casa, no a la mía, vestida con una camisa blanca impecable y pantalones a la medida, mi porte irradiando una autoridad tranquila que nunca habían visto en mí. Michael, Eleanor y Sarah estaban rígidos en la sala, pálidos, su arrogancia habitual reemplazada por un miedo palpable. La tía Carol y el tío David no aparecían. Probablemente percibieron el cambio de viento. Vanessa, comenzó Eleanor, con voz tensa. El señor Henderson llamó. Él explicó algunas cosas. ¿Sí? Levanté una ceja, cruzando los brazos. Me imagino que sí. Quizá explicó que mi abuela no era tan sentimental como todos asumieron, y que tenía mucha más previsión de la que pensaban. Michael, usualmente tan ruidoso, se veía abatido. Vanessa, esto es ridículo. La abuela no habría querido esto. ¿Desheredarme completamente por una casa? Oh, absolutamente sí lo habría querido, Michael, lo corregí, con voz fría y sin calor. Detestaba la codicia. La vio en ti, incluso entonces. Vio cómo me tratabas, como siempre intentabas aprovecharte. Esto no se trataba de la casa, Michael. Se trataba de principio. Se trataba de proteger lo que ella sabía que era legítimamente mío de personas como tú. Sarah, siempre oportunista, intentó interceder. Pero Vanessa, piensa en el bebé. Tu sobrino. Merece una herencia estable. Mi sobrino,
repetí, con la mirada penetrante, aprenderá, como todos los niños eventualmente lo hacen, que las acciones tienen consecuencias. Y que intentar robar a la familia tiene consecuencias particularmente severas. Observé cómo su rostro se desmoronaba, la fachada cuidadosamente construida de víctima resquebrajándose. Eleanor se retorcía las manos. Vanessa, por favor. ¿No podemos encontrar un compromiso? Somos familia. Seguramente podemos solucionarlo. ¿Compromiso? Bufé, dejando escapar una risa amarga. ¿Dónde estaba el compromiso cuando estaban partiendo mi propiedad en la mesa? ¿Dónde estaba la consideración familiar cuando planeaban relegarme a un cobertizo? No, madre. No hay compromiso aquí. Solo está el testamento. Y la ley. Me puse de pie, la postura recta, la determinación inquebrantable. No me moveré. No subdividiré. La casa es mía, total y absolutamente. Y cualquier intento de desafiar eso, cualquier susurro, cualquier maniobra legal, activará la cláusula de pérdida. Michael pierde todo. Y yo, Vanessa Cartwell, me aseguraré personalmente de que se haga público el motivo. No guardaré silencio sobre su codicia. No permaneceré callada sobre su traición. Sus rostros eran un mosaico de shock, enojo y derrota absoluta. Me habían subestimado, no solo una vez, sino repetidamente. Habían visto a una artista tranquila, un toque suave. Habían encontrado una trampa de acero. Me giré para salir, el silencio en la sala era ensordecedor. Al llegar a la puerta, me detuve, mirándolos de reojo, con una sonrisa serena y despreocupada en los labios. Disfruten su domingo, dije, las palabras un susurro final y escalofriante. Yo definitivamente disfrutaré el mío, en mi casa. Salí, al fresco aire de la tarde, con el peso de su traición levantándose con cada paso. La casa era mía. Mi santuario. Mi hogar. Y la artista callada, antes percibida como débil, acababa de mostrarles el verdadero poder de la resistencia silenciosa, de la fuerza oculta y de una voluntad, tanto legal como personal, que no se rompería. No solo estaba recuperando mi dignidad, estaba reconstruyendo mi vida, más fuerte que antes, sobre la sólida base de la justicia.